Bienvenidos a todos y todas. Vemos que van sumándose las participantes a este segundo webinar que organizamos desde la Red Argentina del Pacto Global. Soy Flavio Fuertes, el director ejecutivo. Vamos a esperar 1 o 2 minutos más hasta darle la oportunidad a todos los que se inscribieron a este webinario para que se unan al mismo. Mientras tanto, quiero agradecer a mis colegas de la Red Española del Pacto Global, a Elsa Castillo, que es referente en temas de reporting de nuestra red hermana, a Flavia Carrizo, que también es nuestra referente en temas de reportes a nivel de la red argentina del Pacto Global, y a Laura Palmeiro, que también ya se unió con nosotros, y le agradezco. Hoy tenemos un webinar muy europeo, como se ve ahí en la bandera, no solo por la temática, sino también es un enorme placer tener a las dos, a Laura y a Elsa, con nosotros para poder hablar sobre estas normativas europeas y todas estas siglas, la directiva de CSRD de la Unión Europea, los estándares en materia de sostenibilidad, que con mucha atención estamos mirando acá desde Argentina, dado que la Unión Europea está siendo un lugar en donde hay muchas normativas, muchas directrices a las cuales prestarle atención. Así que bienvenidos hoy, este martes 25 de junio. Damos por inicio a este segundo webinar que organizamos en la Red Argentina sobre tendencias internacionales en materia de reporting. Nuestra red está cumpliendo 20 años, es una red bastante longeva y nos parece importante tener la oportunidad de poder organizar este tipo de encuentros para poder saber qué es lo que está pasando en contextos tan importantes como el de la Unión Europea, que sin lugar a duda ahí van a terminar impactando sobre el comportamiento de las empresas y que esto va a quedar reflejado en los informes de sostenibilidad. Entonces, nos parece importante organizar este ciclo que empezamos este año sobre tendencias internacionales en materia de reporting. Eh, Hemos organizado otro webinar anteriormente, donde también tuvimos la oportunidad de hablar sobre otros estándares internacionales y contamos ahí con la participación de colegas de EY y de Arcor. Así que siempre estamos tratando de organizar este tipo de encuentros con un referente y con alguien de una empresa que finalmente tiene que adoptar estos estándares, tiene que de alguna manera gestionar estos estándares juntos con otros, y siempre lo hacemos con el diálogo y la comunicación permanente con nuestra comunicación del progreso. Me gustaría darle ahora entonces la palabra a Flavia Carrizo, que en nuestra red argentina es nuestra referente en temas de reportes. Todos aquellos participantes que están unidos a este webinar ya la conocen. Flavia, bienvenida, y si quisieras ahora compartir algunas palabras para luego sí empezar con el webinar con Elsa y con Laura. Muy buenos días a todos y todas. Esta es una actividad que estamos desarrollando desde la Red Argentina de Pacto Global. Quiero comentarles a muchos de los que están presentes, porque es una actividad que es abierta tanto para participantes como no participantes, que Pacto Global es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande a nivel mundial. La conforman más de 20.000 empresas, ¿no? A lo largo de 160, más de 160 países. En nuestro país, la red argentina cuenta con más de 960 participantes. Es una iniciativa federal, tal como lo pueden ver en el mapa, y también inclusiva y multiactoral, ¿no? Porque la conforman tanto organizaciones empresariales como no empresariales. A lo largo, digamos, de todos estos 20 años, venimos acompañando a las empresas para fortalecer y desarrollar sus capacidades en torno a la contribución a los 10 principios y a la Agenda 2030, y esto lo llevamos a cabo a través de distintas actividades, ya sean grupos de trabajo, programas aceleradores, actividades virtuales, presenciales, algunas abiertas y otras cerradas y exclusivas para nuestros participantes. Las empresas que se unen a Pacto Global lo hacen para conectar con otros colegas en eventos regionales y globales, para poder conectar a través de alianzas y poder aprender a través de nuestra Academia Virtual de Sostenibilidad, a través de nuestros grupos de trabajo y aceleradores que permiten a las empresas avanzar en los temas de gestión de la sostenibilidad. Tenemos distintos aceleradores referidos a género, cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, derechos humanos, integridad sostenible, y también lo hacen para liderar y para poder comunicar, ¿no? Comunicar cuáles son sus esfuerzos, y en este caso lo hacen a través
de la comunicación de progreso, que es el marco de rendición de cuentas que tiene Pacto Global. Como les decía Flavia en un principio, este ciclo de tendencias internacionales en materia de reporting ha iniciado en el mes de marzo y va a continuar a lo largo del año, en esta oportunidad con este segundo encuentro, en donde le agradecemos la participación tanto a Laura y a Elsa. Antes de presentar a las invitadas, les voy a comentar algunos aspectos de funcionamiento. Van a recibir todas las slides que vamos a compartir en este webinario. También les pedimos que puedan presentar a través del chat para saber quiénes nos están escuchando del otro lado y puedan usar la función de preguntas y respuestas para que allí puedan dejarnos todas las preguntas que luego en el momento de conversatorio entre Laura y Elsa podamos ir respondiendo de manera organizada. Ahora sí, le doy la palabra a Flavio. Gracias, Fla. Bueno, ya las presenté. Elsa Castillo es Reporting Manager en la red española del Pacto Global. Siempre dentro del mundo de las redes de Pacto Global, la red española es un faro, es un referente. Y por otro lado tenemos a Laura, que es la Head de Finanzas Sostenibles en Danone. La conocemos muy bien a Laura, te agradecemos, Laura, que cada vez que te convocamos de la red argentina, el corazón te tira, pero siempre es un enorme placer contar con tu participación, con todo tu conocimiento y tu generosidad para hablar sin dobleces acerca de estos temas. Pasamos ahora sí, Elsa, contigo. No sé si vas a poder vos presentar tu presentación, pero le hemos pedido a Elsa que nos haga, porque tenemos mucha gente, estamos llegando casi a 100, y seguramente hay mucha gente que no conoce sobre estas siglas, que seguramente vamos a tenerlas cada vez más presentes en el vocabulario de todos los que gestionan sostenibilidad. Así que, Elsa, tenés una presentación para Sí, compartir con nosotros. No sé si la manejas vos creo que o la va a Flavia, manejar pero Flavia, sí, estamos a disposición. para asegurarnos de que vaya correctamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a estas sesiones de reporting y hablar de la Directiva sobre Información Corporativa en materia de sostenibilidad, la conocida como CSRD. Que bueno, que nos ocupa ahora a todas las empresas europeas y a empresas de terceros países que también tienen actividad en Europa, porque bueno, va a marcar la tendencia en materia de reporting seguramente en Europa y también va a ser un referente a nivel internacional por los estándares que incorporan esta directiva. En el día de hoy simplemente bueno, quería hacer una revisión, si pasamos a la siguiente para ver un poco la agenda. No sé si la puedo controlar yo desde aquí. Ah, genial. Quería hacer una breve revisión pues, al tema de siglas, ¿no? La CSRD, pues la traducimos como Directiva sobre Información Corporativa en materia de sostenibilidad. ¿Cuáles han sido los principales cambios y novedades que se han introducido con respecto a las directivas que traíamos en Europa anteriormente? ¿Cuáles son las empresas afectadas? Y bueno, sobre todo los estándares europeos de reporte en materia de sostenibilidad, que bueno, pues ha sido la principal novedad. Bueno, novedad hay bastantes, ahora las veremos, pero sobre todo la parte más importante que nos ha introducido esta nueva directiva, ¿no? Entonces vamos a pasar, si queréis, a conocer pues, la CSRD, ¿no? Estas siglas que son nada más y nada menos que Directiva sobre Información Corporativa en materia de sostenibilidad, que se aprobó en Europa a finales de 2022 tras un proceso bueno, pues largo de consultas, porque ya veníamos teniendo tradicionalmente una directiva sobre información en materia de responsabilidad social, pero bueno, pues se detectaron bastantes deficiencias, entre ellas pues las que se mueven, ¿no? En el mundo del reporte en materia de la sostenibilidad, que es la parte de comparación. Era muy difícil comparar la información que recopilaba o que mandaba a recopilar la directiva a las entidades obligadas, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí os explico un poco el proceso, las fechas clave, pues bueno, trabajamos desde antes de 2021, pero bueno, las fechas ya establecidas fueron de 2021 hasta su aprobación el 16 de diciembre de 2022. Y bueno, pues como os decía, se cambia de directiva porque se detectan algunas deficiencias, ¿no? Y los principales cambios que han introducido esta directiva respecto de la que teníamos anteriormente en Europa es, en primer lugar, la propia denominación de la directiva, porque antes se llamaba de información no financiera
y los expertos empezaron a identificar que obviamente la información en materia de sostenibilidad no es solo no financiera, sino que también incluye aspectos financieros. Por lo tanto, hay que cambiar esa denominación y ya hoy en día la información en materia de sostenibilidad o la que recopilamos es información corporativa en materia de sostenibilidad y ya hemos dejado hablar en Europa de información no financiera porque obviamente se incluye también y tiene relación con la información financiera. Luego también otro aspecto fundamental ha sido el mayor alcance. Hemos tenido, si pasamos un poco al anterior, es el mayor alcance en la directiva porque anteriormente no estaban vinculadas las pequeñas y medianas empresas, solo era para grandes empresas con función pública, etcétera, que se ha ampliado muchísimo más a todas las grandes empresas, a las pymes no cotizadas y a empresas en terceros países. También otro aspecto fundamental ha sido la consideración de la doble materialidad, es decir, materialidad de impacto y materialidad financiera. Y la parte de digitalización, de publicación de la información, pero sobre todo de todas estas cosas que son muy novedosas y que, bueno, pues que se han incluido con la nueva directiva, la más importante son las normas de presentación que se incluyen y que se han desarrollado con esta directiva a través de los actos delegados. ¿De acuerdo? Las empresas que están, la siguiente diapositiva, las empresas que están obligadas a reportar ahora, después de, como os decía, este aumento de las entidades europeas obligadas, y ya veremos que algunas que no son europeas, pero que están ahí en terceros países, son las siguientes, ¿no? Lo primero siguen, por supuesto, sujetas las empresas que ya estaban sujetas a la anterior directiva. Y fijaros, los periodos de reporte han sido bastante cortos porque, como os decía, se aprobó al final de 2022. Los estándares para estas empresas obligadas se aprobaron a finales de 2023 y ya están recopilando información en 2024 para reportar en 2025 siguiendo la directiva, las que ya venían sujetas a la directiva anterior. Se suman a las que ya estaban obligadas las grandes empresas, como decía, que no estaban sujetas a la directiva, pero que se consideran grandes empresas por volumen de facturación y por número de empleados, que tienen que entregar su primer informe en 2026 con información de 2025. Y luego ya, sobre todo, como novedad os decía, las pyme cotizadas, se excluyen las microempresas, en este caso, que deberán reportar en 2027 con información de 2026, aunque a ellas se les ha concedido un periodo un poquito mayor de demora si fuera necesario. Y luego también las empresas de terceros países cuyo volumen de negocio neto en la Unión Europea supere los 150 millones de euros y que tengan al menos una filial o sucursal que supere determinados umbrales. En este caso deberán reportar en 2029 con información de 2028. Si pasamos a la siguiente diapositiva, quería centrarme en esos estándares que, como os he dicho, aparte de la amplitud de empresas, ha sido lo fundamental, ¿no? Estos estándares para tratar de unificar el reporte en Europa, para tratar de que los reportes que se venían haciendo ya sean comparables, todas las empresas que tengan impactos de materialidad iguales reporten la misma información. Pues para ello era necesario la generación de unos estándares comunes para todas las empresas, ¿no? Entonces se han generado diferentes estándares. Hay unos estándares para grandes empresas y unos estándares para las pymes obligadas y luego se han generado también unos estándares para pymes voluntarios. Y ese estándar al final será un estándar muy utilizado porque será un referente también para aquellas pequeñas y medianas empresas, no solo de Europa, sino de otros países que quieran tener un estándar pues, común de reporte internacional y empezar a dar sus primeros pasos en esa parte de reporte que luego veremos. Empezamos por el primer set, que es el que tenemos aprobado ahora mismo, es los famosos ESRS, que son los estándares de sostenibilidad europeos, de reporte de sostenibilidad europeos. Y tenemos aprobado el primer set, que es el set para las grandes empresas que ya estaban obligadas y para las que próximamente estarán obligadas en el ejercicio siguiente. Estos estándares bueno, pues ahí vemos dos estándares transversales y estándares temáticos divididos por estándares medioambientales, estándares sociales y de gobernanza. Al final son estándares ASG que, bueno, pues han sido elaborados por EFRAG y se han inspirado sobre todo en GRI como uno de los marcos internacionales más utilizados a nivel mundial en materia de reporte. ¿De acuerdo?
Si seguimos en la siguiente, vemos un poquito más de estos estándares, ¿no? Tenemos unos estándares, como os decía, transversales, que seguramente las entidades que reportéis por GRI os suene un poco la estructura, ¿no? De estándares generales y luego ya estándares temáticos divididos por aspectos ASG, porque al final, pues como os decía, EFRAG se ha apoyado mucho en los estándares GRI porque eran los más utilizados en Europa. Yo creo que si nos apuramos, pues casi en todo el mundo. Y han querido utilizarlos para no sobrecargar a las empresas y para que ya tuvieran una estructura parecida a la hora de bueno, pues plantear este reporte, ¿no? Y bueno, tenemos, como os decía, unos estándares transversales que explican pues, los conceptos de doble materialidad que se han introducido, los requisitos generales de preparación y de presentación de la información. Ahí, bueno, pues he enumerado para que los tengáis y luego lo tengáis disponible todo lo que incluye este primer estándar, que es un estándar transversal. Pues desde información de categoría de estándares, características cualitativas de la información, doble importancia relativa o materialidad, diligencia de vida, cadena de valor, horizontes temporales, preparación de presentación de información, estructura del estado de sostenibilidad, enlaces con otras partes del informe y disposiciones transitorias. Y luego si pasamos a los siguientes estándares, tenemos el otro estándar que es el SRS2 de información general, que aquí bueno, pues establece los requisitos de divulgación, aunque no los contenidos todavía específicos, y señala la necesidad pues, de describir las características generales de la compañía, visión, negocio, relación de la información con la cadena de valor, etc. ¿Vale? Y luego ya, después de pues bueno, introducir, como introducen los estándares GRI, los aspectos generales de información, lo que tenemos que recopilar, todo el aspecto de materialidad, cómo se hacen, ya pasaríamos a las temáticas específicas en las siguientes diapositivas. Si pasamos, vemos los estándares temáticos. Hay bastante peso de los estándares medioambientales, ya que al final pues, la información en materia medioambiental con el Pacto Verde Europeo, que es de donde surge un poco la transparencia y el modificar la directiva anterior para dar paso a esta CSRD, pues tiene mucho peso, como veis ahí. Y los estándares climáticos recogen información sobre adaptación al cambio climático y mitigación. Luego tenemos otros estándares ya más específicos sobre contaminación, en donde se incluyen los diferentes tipos de contaminación, agua, aire, suelo y demás. Tenemos el estándar de agua y recursos marinos, con todo el tema de consumo, extracción de aguas, vertidos y demás. El de biodiversidad, con cambio climático, cambio del uso de, bueno, pues, del suelo, de explotación directa, especies exóticas, contaminación, tamaños de la población, riesgo de extinción de las especies, degradación de tierras, etc. Y luego el de economía circular, ¿no? En los siguientes estándares ya nos pasaríamos a los estándares sociales, donde nos encontramos estándares parecidos pero enfocados de diferente forma. El primer estándar, que es el S1, nos habla del personal propio y ahí tenemos que recoger información en materia de empleo seguro, tiempo de trabajo, salario digno. Ahí veis una gran colección de temáticas en materia social que las empresas reportarán en función de su análisis de materialidad. Y luego el estándar 2 es, hay información que se repite, pero enfocado hacia los trabajadores de la cadena de valor. Y es que al final la información de la cadena de valor en esta directiva es muy importante y cuando se aplica la información de la empresa se debe hacer desde esta doble visión, desde la información propia y también añadir la información de la cadena de valor en todo el proceso de reporte de la información. ¿Vale? Y ya pasaríamos al último estándar, que sería, bueno, aquí tenemos el S3 y el S4, y luego el último estándar sería el de governanza, ¿de acuerdo? No sé si hay algún problema con el audio, porque dicen... No. Estamos Ah, bien, Elsa, ¿eh? Se te escucha perfecto. de acuerdo. Bueno, ahí tenemos el S3 y el S4 de colectivos afectados y de consumidores y usuarios finales. Y lo que os decía, dentro de los estándares, luego tenemos el último, que es el de gobernanza, con el de conductas empresariales. ¿De acuerdo?
Estos son un poco, quería hacer un repaso pues más o menos amplio de lo que son los estándares y ya concluir rápidamente con los siguientes pasos que se están abordando. Este es el estándar el que os he mostrado con todos los diferentes estándares transversales y temáticos para las empresas, grandes empresas que tienen que reportar ahora y que reportarán, que estarán obligadas en los ejercicios siguientes. Y ahora los siguientes pasos que está elaborando la Comisión Europea junto con EFRAG es la constitución de los estándares para pequeñas empresas obligadas y los estándares para empresas voluntarias, como decía al inicio, que seguramente serán un referente a la hora de bueno, pues buscar un estándar en materia de reporte de sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas, ya que va a ser muy extendido y sobre todo pues, muy aplicable en la parte europea. Aparte de estos estándares, en la siguiente diapositiva también se están generando unos estándares sectoriales. ¿De acuerdo? Porque a los estándares generales que hemos visto les acompañarán dentro de unos años, porque todavía están en el proceso, los estándares sectoriales para completar aquellas cuestiones bueno, pues que tienen un punto de vista más sectorial y poder añadir a esa información general información sectorial. Pero bueno, ahora mismo lo que nos está ocupando más de cerca y lo que está sobre encima de la mesa de lo que hemos tenido en Europa ya consultas han sido sobre todo ahora mismo los estándares para pequeñas y medianas organizaciones que se han sometido a consulta hace poquito y que se aprobarán probablemente a finales de año, principios del año que viene. Luego, importante también, se crearán estándares para las empresas de terceros países que tengan actividades en la Unión Europea, según hemos indicado al inicio cuando hablábamos de las empresas obligadas. Y aquí tenemos un artículo dentro de la directiva que os animo a leeros por si os afecta, que es el de informes de sostenibilidad relativos a empresas de terceros países, donde se recoge un poco toda la información que van a tener que recoger esas empresas que estén obligadas a reportar, ¿no? Así como a grandes rasgos, pues los informes de sostenibilidad publicados por las empresas filiales o las sucursales de una empresa de terceros países deben elaborarse de conformidad con las normas que se adopten para ellos por parte de la Comisión. Deberán publicarse acompañadas de un dictamen también de verificación emitido por una persona o empresa autorizada para emitir ese dictamen. Y bueno, en el caso de que la empresa del tercer país no facilite toda la información exigida en virtud de la presente recomendación de recopilación de información, de emitir una declaración en la que la empresa del tercer país indique por qué no se ha facilitado esa información. Gracias, Elsa. Si te parece, después podemos seguir conversando sobre todo lo que tiene preparado la Unión Europea hacia adelante, Sí. pero me gustaría empezar una conversación para que podamos seguir enriqueciendo ahora entre lo que ya tenemos y cómo están las empresas gestionando este tema. Así que ahí invito a Laura a hacerle, le quisiera hacer la primera pregunta a ella. Digamos, hace mucho tiempo que la Unión Europea viene trabajando, FRAG y los distintos cuerpos en la aprobación de esta norma. Tenemos esta directriz, ahora tenemos que trabajar con la misma. La primera pregunta hacia vos en Danone es: ¿cuál es el impacto que considerás que esta normativa va a tener en la estrategia de sostenibilidad de la compañía? Si es que está teniendo alguna, si es que ves que va a tener alguna en particular, y si querés contarme también qué medidas están tomando ustedes para incorporar algunas de las informaciones que están contenidas en estas directrices, para empezar una conversación. Y después vuelvo a vos, a Elsa, para hablar un poco sobre nuestra comunicación de progreso, que es nuestro instrumento, digamos, y ahí cómo dialoga una cosa con la otra. Pero me gustaría escucharte a vos, Laura, el testimonio de una empresa como Danone. Bueno, primero gracias por la invitación. Como bien hiciste referencia, hace ya 21 años que trabajo desde París, pero soy argentina. Así que el corazón me llama. A ver, ¿por dónde empezar? Las repercusiones en una empresa, en todas las empresas, son enormes, porque lo que se ha decidido a nivel del Parlamento Europeo con esta nueva del CSRD es, según muchísima gente, hay muchos detractores, hay que saber que hay muchos detractores, pero hay mucha gente que está a favor. Pero lo que sí es seguro es que han ido muy rápido y muy fuerte, muy profundamente al mismo tiempo. Entonces, hay gente que está un poco en el medio diciendo, bueno, entre los cuales yo quizá adhiero alguna parte de eso, que es realmente podrían haber
ido en la misma cantidad de profundidad y la misma cantidad de indicadores, si se quiere, pero yendo de una forma un poco más pausada y con ciertas etapas. La verdad es que esto es un tsunami. Eh, y es la primera vez, después de, bueno, vos sabés que hace mucho que trabajo en esto, pero es la primera vez que vemos algo similar, en donde hay un montón de cosas que quedaron sin ser precisadas, porque la directiva hay que entender que por más que está acompañada de, o sea, viene la directiva, que es una parte, que es la ley, que fue aprobada por, digamos, que es la forma de ley, que se llama en el caso de la Comisión Europea, se llama el Parlamento Europeo, se llama directiva, pero luego esto está acompañado por el trabajo del EFRAG, que es el European Financial Reporting Advisory Group, y es el que hace las normas contables. Por primera vez, o sea, hace mucho que teníamos directivas que especificaban que los países europeos tenían que reportar sobre ciertos temas, pero era como si yo te dijera, para hacerlo rápidamente, hacer un ejemplo, era como si yo te dijera, tenés que reportar tus emisiones de CO2, pero no te decían exactamente cuáles emisiones de CO2, cómo calcularlas, aplicando qué, etcétera, etcétera. Hoy en día, la CSRD, que es la directiva, fue acompañada de un estándar por primera vez. Esta es la diferencia mayúscula que existe. Y es en este caso donde hace unos minutos escuchábamos que se hablaba de la GRI, la Global Reporting Initiative, que se tomó como base justamente para hacer algunas partes de ese estándar. Entonces, es importantísimo porque es como si tuviéramos por primera vez algo similar para aquellos que conocen un poco de la parte financiera, o si hubiera de casualidad algún contador como yo dentro de la audiencia, es un poco como si fuera el equivalente de las IFRS, International Financial Reporting Standards. Son realmente normas contables. Entonces, tienen muchísimo detalle, como habrán podido ver antes en la presentación muy buena que se acaba de hacer, y nadie estaba acostumbrado a esto. Entonces ahora no solamente se pide más detalles, sino que además se piden distintos estándares más superiores, digamos, de auditorías. O sea, la certificación tiene que ser hecha sobre una auditoría más profunda, con más granularidad y con más, digamos, amplitud de los muestreos que se hacen. Antes, típicamente con un 20% de la data auditada se tenía una verificación suficiente, que se entendía como suficiente para las empresas. Hoy en día se está hablando, para empezar, dentro de un 35, un 40%, y esto es algo que en las próximas, así como hay algunas cosas que sí están un poco escalonadas en el tiempo, van a ir subiendo durante los próximos años. O sea que esto tiene también implicaciones en todos los equipos internos de la empresa, que tengan que ver con control interno, con auditoría interna también, y sin hablar con los costos, porque no es solamente los costos de tratar de quedar bien poniendo, primero, los sistemas de información que se necesitan para poder directamente cumplir con la ley, sino además quedar bien haciendo progresos realmente en lo que se tiene que mostrar que uno está haciendo progresos. Entonces eso también necesita inversión, sino que además a todo esto se agregan costos de auditoría, sencillamente. Y les puedo asegurar que para un grupo grande como Danone, bueno, son unos cuantos millones por año. Entonces, sí. Exactamente, literalmente son varios millones por año, que antes no existía. Entonces, bueno, evidentemente hay una cierta resistencia. Yo, como convencida del tema y como ciudadana, antes que representante del grupo Danone, no puedo más que estar contentísima de que esto realmente esté sucediendo, en un contexto en donde en el planeta hay muchos de estos temas que están reculando, ¿no? Que están yendo hacia adelante. Se está viendo muy fuertemente en los Estados Unidos, donde hay estados en donde si un inversor se pone a hablar de tener en cuenta algún tipo de consideración social o medioambiental, puede ser demandado en justicia, se le puede hacer un juicio.
porque no está teniendo en cuenta su interés principal, que tiene que ser el de hacer ganar dinero a sus inversores. Entonces, esto está muy controversial, muy controvertido en muchos lados, pero bueno, por suerte, por ahora en Europa estamos más o menos encaminados en el buen sentido. Algo Bueno, tenemos importante una que buena noticia. Sí, algo importante que hay que decir es en un contexto muy general de de dónde salió la CSRD, porque no es por casualidad, no es nada más que para reportar. En realidad, la CSRD sale como consecuencia de lo que se llama el Green Deal europeo, en donde se han fijado una cierta cantidad de objetivos que tienen que ver con la parte evidentemente medioambiental y social, pero hay un objetivo muy específico de lo que le llaman la EU Sustainable Finance Action Plan. Tiene 3 objetivos importantes y quería ponerlos sobre la mesa para que se entienda el porqué de que estamos haciendo todo esto y qué es lo que busca el legislador europeo al aplicar este tipo de cosas. Entonces, primero de nada es reorientar el capital, los flujos de capital, hacia una economía más sustentable. Entonces, básicamente lo que buscan es, las empresas tienen que reportar sus datos para que aquellos que van a invertir en las empresas, que le van a dar dinero y van a hacer posibles sus actividades, estén ellos mismos obligados, estén bien informados y estén ellos mismos obligados a tener ciertos targets que tienen que ver con la parte medioambiental y social, de manera que reorienten los flujos de capital. Esto es importantísimo porque esto es el primer objetivo que existe. Luego, poner la sustentabilidad como si fuera un objetivo más, pero digamos, incluido a la base de cualquier decisión de las empresas, o sea, del comportamiento corporativo, que guíe en el comportamiento corporativo, y creando transparencia entre todos los intercambios de información de los distintos jugadores en el mercado, digamos. La CSRD, ¿por qué menciono esto? Porque no es únicamente la CSRD lo que se puso en marcha, se puso la CSRD, se puso también para que la CSRD, se habrá entendido, es todo este sistema de reporting para las corporaciones, las empresas como Danone, por ejemplo, en este caso. Pero antes que eso, digamos, en la cadena de valor, tenemos a las entidades financieras. Y la CSRD es una forma de dar transparentemente información para que las entidades financieras puedan tomar la decisión de si sí o no quieren invertir en una empresa en función de cuán green y cuán sustentable es. Y para eso se le han puesto obligaciones también de reporting a las entidades financieras. Ahí es donde viene toda una cadena de información. Por eso es importante tener esto en cuenta. Si te parece, Laura, Sí. paramos un segundito acá. Ahora vamos a volver sobre el otro eslabón que me gustaría también conversar porque hay algunas preguntas y en el caso de Pacto Global tenemos mucha empresa pyme, así que me gustaría hablar un poco sobre la cadena de suministro después, en un ratito, pero me gustaría Y, preguntarle una pregunta a Elsa que seguramente le deben haber hecho mucho como referente en tema de reporte dentro de Pacto Global es y cómo dialoga nuestra comunicación de progreso con esta nueva directriz. ¿Está alineada, no está alineada? Sí, Responder la comunicación de progreso te acerca, cuánto te acerca a estos estándares que tiene hoy la Unión Europea. a ver, los estándares son mucho más exigentes de lo que puede ser nuestra propia comunicación de progreso, porque nuestra comunicación de progreso al final es un estándar global, universal y que, bueno, pues tienen que contestar pequeñas y grandes empresas. Entonces, sí que es cierto que obviamente por temáticas está conectada nuestro informe de progreso, porque incluye aspectos sociales, medioambientales y de gobernanza. Y de hecho, desde la Red Española hicimos un trabajo de conexión con los diferentes data points de los estándares europeos, de todas las preguntas de nuestro cuestionario, y luego lo pasamos a la red alemana. Y ayer justo nos presentó la red alemana una demo de una aplicación que hemos elaborado entre diferentes redes europeas,
donde se va a poder ver esa conexión del cuestionario del informe de progreso con los diferentes data points o puntos de información de los estándares. Lógicamente ahí esa conexión la hemos hecho, la hemos trabajado, se actualizará cuando se actualice el cuestionario o cuando se actualicen los estándares, pero hay que partir de la base de que los estándares europeos son mucho más exigentes. Sí que nos Bien. acerca sobre todo a las pequeñas y medianas empresas quizá para conocer determinados puntos de información comunes, pero lógicamente es mucho más exhaustivo. Ahora vuelvo sobre la pyme, pero quiero volver con vos, Laura, porque nos trajiste, antes de volver al mundo de la pequeña y mediana empresa y cómo ustedes van a trabajar con su cadena de suministro. De hecho, vimos que hay un capítulo específico, ¿no? De información sobre cadena de valor, pero vos empezaste a identificar oportunidades. Mencionaste, bueno, esto nos da una oportunidad para que las finanzas finalmente se dirijan, se canalicen hacia este tipo de empresas, digamos. Pero y también mencionaste algo como ciudadano, digo, que a veces en estos estándares y en estos esfuerzos también nos olvidamos, digamos, ¿no? Que finalmente lo que queremos es que el ciudadano elija mejor, con un poco más de información. ¿Qué otras oportunidades le estás viendo a la utilización de esta directriz? Estás muteada, Laura. Estás muteada, Laura. Ok, justamente lo que había empezado a explicar era eso. No tiene nada que ver con nuestra cadena de suministro lo que estaba hablando. Estaba hablando de No, la cadena de financiamiento, que es la sí, razón principal por la cual Europa lanzó esto. Entonces, justamente el mundo financiero, los inversores en general, que son grandes fondos, que son los famosos BlackRock, Amundi, etcétera, etcétera, tienen una propia directiva como la CSRD que les es aplicada a ellos, que es la famosa SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, y que está atada con la información de la CSRD. Es importante explicar esto para ver como me estás diciendo justamente, una de las oportunidades. Una de las oportunidades es justamente obtener mejor financiamiento. Uno de los temas principales que son tratados en la CSRD es, cuando uno empieza a analizar cada uno de los temas, es un punto que se llama Impact, Risk and Opportunities, los impactos, los riesgos y las oportunidades. Y dentro de eso hay, o sea, ese tema, el tema del análisis de riesgos, toma un rol, pero realmente protagónico en la CSRD. Se hace extremada cantidad de análisis de riesgos para cada uno de los temas. ¿Por qué digo que el riesgo es fundamental y es una oportunidad? Porque una empresa que demuestra que conoce los riesgos, que los está manejando, que tiene planes de acción, es una empresa que frente a los inversores vale más, sencillamente porque va a tener menos accidentes en el futuro. Entonces, dentro del análisis de ¿le presto plata o no le presto plata? ¿Invierto en su capital o no invierto en su capital? El tema del análisis de riesgo es fundamental y es algo que está cubierto enormemente dentro de la CSRD. Después tocaste un tema, y lo voy a hablar porque tocaste el tema de, bueno, los ciudadanos que pueden elegir mejor, etcétera, etcétera. Sí y no. En lo que tiene que ver con los fast moving consumer goods, o sea, los bienes de consumo masivo, lo que vemos con otras empresas, yo puedo hablar por nuestros productos, pero lo veo también en muchas otras empresas que trabajan en consumo masivo, todo el mundo está interesado cuando le haces la pregunta. Cuando estás contactando consumidores y estás viendo desde el punto de vista de marketing si realmente les interesa tener un producto que sea más respetuoso del medio ambiente y de la parte social. La realidad es que después hay tantas limitaciones y tantas presiones desde el punto de vista económico, que la realidad es que una cosa es lo que declaran los consumidores y otra cosa es lo que realmente hacen cuando están en el supermercado, ¿no? A veces es difícil lograr valorizar los esfuerzos que se hacen en este sentido. Pero para algo sirven y yo creo que en algunos casos tiene importancia frente al consumidor y en otros casos sirve para una gestión de riesgos a futuro que es muy apreciada por nuestros inversores. Ok, pregunta incómoda. O sea que si te sentás en el directorio y te preguntan, ¿para quién lo hacemos esto, Laura?
A ver, se hace para ganar reputación, para tener una mejor gestión de nuestros temas y no aparecer, no tener más riesgo de aparecer un día en la tapa de un diario con una acusación de algo espantoso que sucedió en el medio ambiente en la parte social, pero no para esconderlo, sino para usarlo como un verdadero checklist de cuáles son los temas hoy en día y cuál es el input que nos viene de afuera. Y para tratar, en la medida posible, como dije antes, de valorizarlo frente a nuestros clientes y consumidores. En el caso de una empresa como Danone, que está en el mercado de consumo masivo, los clientes no son exactamente lo mismo que los consumidores. Los consumidores son Doña Rosa, vos y yo, y los clientes son Walmart, Carrefour, Coto en Argentina, etcétera, etcétera. Y ellos están ellos mismos muy interesados en, digamos, en comunicar con respecto a este tema, a estos temas de sustentabilidad también, porque ven que de todas maneras eso genera tráfico en los consumidores y demás. Perdón. Entonces, tenemos muchos acuerdos con nuestros clientes que están interesados también en colaborar con nosotros en distintos temas de sustentabilidad. Gracias. Elsa, vamos al mundo de la pequeña y mediana empresa. Entre ese mundo en Europa y el de Argentina hay una diferencia en tamaño, en capacidades técnicas, en solidez de los equipos, pero vos tenés tu experiencia y nos interesa ahora que nos cuentes eso. Digamos, ¿cómo ves a las pymes de la red española para hacer frente al doble desafío de completar la comunicación de progreso y de alguna manera tener en cuenta estos estándares? Y también qué recursos le mencionás a una empresa a la hora de ayudar a orientarla entre los recursos que pueden haber a nivel global o los que tengan ustedes en la red española. Sí, bueno, las pymes, bueno, la suerte que tienen un poco las pymes que forman parte en este caso de la red española es que ya las hemos venido un poco anticipando a todo el proceso, ¿no? Se ha hecho mucha formación que yo creo que es esencial para que conozcan los estándares, para que empiecen a reportar de una forma más sólida, para que empiecen a hacer análisis de impactos, riesgos y oportunidades, como decía Laura, para que empiecen a preparar las bases de sus reportes de cara sobre todo a la información que les van a exigir las grandes empresas, porque como mencionábamos anteriormente, las pyme que van a estar obligadas son las pyme cotizadas, pero de forma indirecta van a estar implicadas el resto de pequeñas y medianas empresas que forman parte de las cadenas de valor del resto de las grandes empresas obligadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso hemos querido hacer muchos webinars, tenemos una ruta de aprendizaje exclusiva para introducir pues, todos el contexto de la CSRD, los estándares, seguiremos haciendo formaciones cuando se aprueben los estándares para pymes, que además están muy enfocados a recopilar parte de esa información, sobre todo los voluntarios, porque hay unos estándares voluntarios para pequeñas y medianas empresas enfocados fundamentalmente a que recopilen la información que les van a exigir las grandes organizaciones. Entonces ahí es donde nos trabajaremos bastante e intentaremos volver a hacer la conexión de nuestro informe de progreso con este estándar voluntario que es mucho más pequeño y menos exigente que los estándares que os he mostrado anteriormente, ¿no? Pero bueno, nosotros poco a poco vamos formando a las empresas y consideramos que las pymes van a poder reportar información poco a poco y satisfacer la necesidad de las informaciones de las grandes empresas, pero necesitan muchos recursos, necesitan sobre todo mucha formación y mucho aprendizaje en todo este proceso, porque si no va a ser imposible, sobre todo teniendo en cuenta que al final van a estar bombardeadas por diferentes empresas que les van a pedir información más o menos igual, pero no del todo, porque cada empresa va a tener también su propio análisis de impactos, riesgos y oportunidades y bueno, les van a pedir información similar, pero puede diferir en algunos casos. Entonces, bueno, hay que prepararlas para todo lo que viene, sobre todo y fundamentalmente con formación. Y los recursos que tenemos están sobre todo en nuestra Academy Spain, rutas de aprendizaje que hemos tenido y trabajaremos sobre todo la conexión, como os digo, de nuestro COP para ver si también a través del COP pueden recopilar esa información o por lo menos ayudarle en el proceso y si tienen o se ven obligadas a reportar información de las grandes empresas que la tengan recopilada de forma previa y bueno, pues de la mejor forma posible.
Seguramente hay algunas preguntas ahí, Flavia, que las está leyendo, va a aparecer en algún momento en escena, prendiendo la cámara para hacerle algunas preguntas a las dos. Me gustaría hacer una pregunta genérica a las dos respecto de, tenemos una audiencia mayoritariamente de empresas argentinas. ¿Esto cómo le va a impactar a las empresas argentinas? En el caso tuyo, Laura, Danone debe tener Sí. suppliers, además de Ujú. clientes. Me Sí. interesa sobre todo desde esa mirada. ¿Qué Ujú. mensaje le darías a las empresas argentinas que puedan estar vinculadas a la cadena de valor de Danone o no? Que puedan estar Sí, vinculadas a cualquier otra cadena de valor europea. Y ahí la pregunta es para las dos, también en tu caso, Elsa, digamos, ¿no? Eh, sí. Porque la pregunta es A ver, esa, digamos. ¿Cómo preparamos a las empresas argentinas y cómo se va a materializar esta directriz? Y en el caso de ustedes, el compliance con el CSD. Bueno, ¿esto cómo baja? bueno, hay dos respuestas a tu pregunta, dos partes de respuesta. La primera es en un contexto práctico, digamos, en el caso de Danone, para darles una idea nada más sobre un tema, sobre el tema de CO2, el scope 1 y 2 de emisiones para Danone es menos de 4%. Todo el resto es scope 3. Scope 3, imagínense de dónde viene, de nuestros proveedores. Entonces es evidente, nosotros tenemos un compromiso con el SBTI, Science Based Target Initiative, hemos verificado nuestros targets futuros para contribuir a llegar al 1,5% máximo de incremento de la temperatura. Y evidentemente tenemos que hacer partnerships con nuestros proveedores y vamos a necesitar el apoyo de nuestros proveedores para poder llegar a nuestros targets. Con lo cual, y esto está tenido en cuenta dentro de la medida de CO2, pero no es únicamente ese tema. Entonces, para llegar a nuestros objetivos, es obvio que vamos a tener que hacer engagement con nuestros proveedores. O sea que por ese lado, evidentemente, va a haber un impacto. Pero hay otro que está pedido también, discúlpenme que venga al contexto regulatorio, pero es así, que es a través de algo que no mencionamos hasta ahora, que es la CS3D. Es Sí. la Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Directive. O sea, due diligence, no sé ni cómo se traduce en español, debida Diligencia. diligencia o algo. De diligencia. Sí. Debida diligencia. Bueno, entonces esto quiere decir que nosotros, o sea, de alguna manera la ley nos obliga a que tengamos planes y que manejemos nuestras relaciones con los proveedores, haciéndonos de alguna manera responsables o corresponsables de que no haya problemas ni de tipo medioambiental ni de tipo de abusos en temas de derechos humanos, por ejemplo, o sea, todos los temas sociales también que estén contemplados. Entonces, nosotros tenemos hecho un plan de vigilancia, se llama así en el caso francés, un plan de vigilancia que hemos publicado, y eso también entra dentro del ecosistema, si se quiere, de lo que va junto con la CSRD. Así que sí, todas las empresas en el mundo van a ser de alguna manera impactadas. Esta es la particularidad. Está sucediendo como centro en Europa, pero de alguna manera, como está todo súper conectado hoy en día, todas las empresas van a tener algo que ver en esto. Y en este sentido también quisiera mencionar una última cosa que tiene que ver con el poder digamos, de influencia indirecta, que les voy a dar un ejemplo. Hay empresas en Europa que se dedican, por ejemplo, si ponemos el caso de, no sé, de una empresa que conozco bastante bien, L'Oréal, que se dedica a la venta de cosméticos, que todo el mundo conoce, y hay competencia en China, en Japón y en muchas otras empresas que son muy grandes empresas que operan en esos sectores, que son vistas y analizadas por los mismos inversores. Dentro de una misma industria, los inversores cuando constituyen su propio portfolio de inversiones, miran todos los indicadores de todas las empresas. ¿Qué va a pasar? Ahora, a partir de la CSRD, L'Oréal y todos los europeos, vamos a estar obligados de publicar un montón de temas que no son públicos y que no son para nada tratados por las otras empresas que no están en Europa.
¿Qué va a pasar? Los inversores van a leer nuestra información, van a aprender un montón de cosas que hasta ahora no estaban mostradas públicamente, e inmediatamente, y esta es mi apuesta personal, van a llamar a los japoneses, a los chinos, a Ok, los americanos, y le van a claro. preguntar, pero escúchame, acá tu competidor dice que hay un tema en esta industria que es un riesgo muy grande de que en 3 años pase tal cosa. ¿Vos qué Estás opinás? haciendo. Porque vos jamás me hablaste de este tema. Entonces, esto no es, esto para mí es como una mancha de aceite que se va a ir expandiendo. No, no va a tener influencia la CSRD solamente en Europa. Somos los primeros que entramos en la ola de tener que mostrar información que hasta ahora no se había mostrado, pero inmediatamente va a tener digamos, consecuencias a nivel mundial, a mi entender. Ojalá así sea. Elsa, Igual, o sea, ahí estoy de acuerdo con Laura, comparto totalmente que esto va a ser pues la punta del iceberg de todo lo demás, bien por cadena de suministro, bien porque obviamente a nivel Europa vamos a estar acostumbrados a que la información sea transparente, que esté estandarizada, que se reporte de una forma y se le va a exigir al resto de de las empresas fuera de Europa también esa información para poder comparar, ¿no? Y para poder pues ver la situación de empresas e invertir, que al final, como decía Laura, era uno de los puntos fundamentales también de esta directiva, ¿no? Enfocar la inversión hacia la sostenibilidad. Entonces, bueno, el que las empresas empiecen a reportar con estándares iguales a nivel mundial, pues va a suponer un avance, ¿no? Y entonces al final va a impulsar a que las empresas de otros países empiezan a reportar, si no con los estándares, al menos de forma muy similar a los estándares. gracias Laura por mencionar el tema de la debida diligencia, porque la semana pasada publicamos, voy a pasar un chivo, un informe donde hicimos un relevamiento a partir de las 40 best in class compañías que estaban haciendo debida diligencia y encontramos que solamente la mitad de las empresas argentinas de esas best in class hacían un ejercicio de debida diligencia, con lo cual hay mucho camino por recorrer en Argentina sobre esa temática, con el foco de la debida diligencia en derechos humanos. Así que gracias por mencionar esa directriz porque están muy unidas una con la otra. Flavia, estás acá con nosotros. Seguramente hay alguna pregunta que quieras tomar, aunque sea una. Nos quedan unos 7 minutos. No sé si vamos a poder responder a todas. Vi que el chat estuvo muy activo. Estás muteada, Fla. Estuvo muy activo el chat y muchas preguntas se han ido respondiendo a lo largo de la conversación. Sí, hay una pregunta que es sobre la interoperabilidad, ¿no? De estos estándares y teniendo en cuenta este escenario tan complejo, este ecosistema de reporting con tantos marcos, regulaciones y estándares. Y nos preguntan qué pasa con GRI, ¿no? Y la directiva, los estándares, hacia dónde se volcarán las empresas a reportar, qué estándar van a seguir. Sí. Bueno, ahí hay un Bueno, acuerdo. Laura, sí, Ahí, por como favor, empresa, por como favor. empresa. A ver, es muy sencillo, o sea, la GRI fue de alguna manera, o sea, colaboró por ser, digamos, lo único que existía cuando no existía nada, todos estábamos reportando sobre GRI, colaboró y sigue colaborando y tiene hoy en día acuerdos firmados formales, tanto con el EFRAG, con la iniciativa europea, o sea, lo que salió la CSRD, como ISSB, International Sustainability Standards Board, que es algo que se está haciendo a nivel global, sobre el cual se podría llegar a hacer un webinar algún día sobre el tema. En realidad están colaborando con ambos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde se volcarán las empresas? Honestamente, cuando no hay una obligación legal todavía en la jurisdicción en la cual se están operando, me imagino que la pregunta tiene que ver con Argentina, habría que ver primero qué es lo que deciden las autoridades argentinas sobre este tema. Yo sé que hay un push enorme del ISSB, o sea, de las que están generadas por el mundo financiero estrictamente, porque están dentro digamos, de la misma organización que las IFRS, International Financial Reporting Standards, sobre las cuales Argentina ya está reportando de esa manera. Entonces, las hermanitas, digamos, las normas hermanas de sustentabilidad que van con las IFRS son estas que están saliendo en este momento y probablemente, no lo sé, habría que preguntarle a las autoridades argentinas, pero
supongo que en algún momento van a adoptar esas. Pero es clarísimo que la CSRD es muchísimo más extensa y muchísimo más, digamos, profunda y todo depende también de cuáles son los proveedores, los clientes a los cuales quieran servir las empresas argentinas. Si tienen muchos clientes en Europa, probablemente van a terminar reportando un montón de temas que sirvan a las empresas a reportar la CSRD en Europa. Y quiero, nada más porque lleva un segundo, quería responder a una de las preguntas que vi primero de todo, que dice, ¿dónde quedó la IIRC, International Integrated Reporting Standards, que conozco muy bien? Quedó incluido dentro de la ISSB. Entonces, están haciendo reuniones muy bajo del radar, o sea que todavía no se ven, pero están dentro de la iniciativa del International Sustainability Standards Board. Gracias, Laura. Elsa. Nada, igual, o sea, ya hay acuerdos de interoperabilidad en Europa, por lo menos, para las empresas que elaboren sus reportes con la CSRD. Entonces, en función de, si elaboras la memoria con CSRD, tienes un cierto grado de conexión o estás reportando ya por hay diferentes grados de reporte en GRI, entonces en este caso estarías reportando ya por uno de los grados de GRI. Entonces, bueno, así no hay que duplicar trabajos. Si estás reportando por CSRD, ya estás reportando por GRI en cierta forma y se convalida esa información, ¿no? Y luego también otra pregunta que decían que hay países de la Unión Europea que ya han aprobado las normas europeas de sostenibilidad. Los estándares de sostenibilidad son aprobados por la Comisión Europea. Actualmente el primer estándar, el SET 1, que son el set que he presentado, son los que están aprobados por la Comisión Europea, y a finales de año se aprobarán el estándar para pymes y el estándar voluntario, que ya lo tenéis disponible en EFRAC en formato borrador. Excelente, gracias Elsa por esa información. Tenemos una pequeña encuesta para las más de 100 personas que todavía están en el webinario. Les pedimos que no se retiren, que por favor contesten. Son 3 preguntas, nos sirven a nosotros para saber de dónde vinieron, cómo se enteraron de esta actividad y también recoger un poco de feedback. Yo les quiero agradecer, como siempre, Laura, empecé diciéndote la generosidad con la que siempre respondés afirmativamente cuando te convocamos. Siempre aprendemos muchísimo de vos, toda tu experiencia. Te esperamos por Argentina. Las puertas de la red argentina, sabes que siempre están abiertas para cuando quieras estar con nosotros. La verdad que sacamos mucho provecho de tu participación. Gracias por eso. Elsa, gracias también por haber respondido afirmativamente para que colaboremos entre la red argentina y la española. Como dije, nosotros siempre vemos mucho el trabajo que ustedes hacen, nos inspira a mejorar nuestro trabajo y ahí Flavia siempre está mirando atentamente lo que hace la red española. Feliz aniversario por estos 20 años, ojalá tengamos 20 más. Gracias a todos los que estuvieron en el webinar del día de hoy. Como mencionó Flavia al principio, vamos a mandar la presentación que hizo Flavia, la presentación que hizo Elsa, y este webinario está grabado, así que lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para el que lo quiera ver y sacar de ahí algunas ideas que fueron un montón las que trajimos al día de hoy de un tema que seguramente vamos a seguir conversando dentro de la red argentina. Flavia, nos vemos en el próximo webinar, creo que en el segundo semestre, después de las vacaciones de invierno, tendremos algún otro sobre las tendencias internacionales en esta temática. Volvamos todos a nuestro trabajo. Gracias, cuídense y nos vemos pronto. Gracias, Laura, gracias, Elsa, Flavia. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. A ustedes, gracias. Chau. Chao.